Hola irrompibles, este es el episodio 1, infancia y entrada en la delincuencia juvenil y las drogas, de una triada llamada Renacer o Socializar, la historia de una segunda oportunidad. Este es el primero de 3 episodios aquí en numeral La Voz Genir, que contienen el testimonio personal de alguien que diríamos es un ex delincuente, pero en realidad es una prueba viviente de que salir del camino errado es posible. Él ha vivido experiencias difíciles relacionadas con la delincuencia y la adicción y ha querido compartirlas con nosotros, el ejército de los irrompibles. Pero antes, escuchemos. Las vivencias compartidas reflejan una historia única y no representan ni justifican comportamientos ilegales. Nuestro propósito es fomentar la reflexión, la empatía y el apoyo a procesos de resocialización y rehabilitación. Si usted o alguien que conoce enfrenta problemas similares, le recomendamos buscar ayuda profesional y los recursos adecuados para ayudar a afrontar estos problemas. Si palabras como abuso infantil, violación, hurto, drogas o delincuencia le ofenden, puede avanzar a otro de nuestros capítulos. Esta historia viene de las calles más oscuras, donde parece que las esperanzas no viven. Surgen historias que nos desafían a creer en la segunda oportunidad. Hoy, en numeral La Voz Genir, conoceremos una de ellas. ¿Es posible dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo? Les presentamos Renacer o Resocializar, la historia de una segunda oportunidad, primer episodio de 3. En el murmullo silencioso de muchas calles se esconden historias que pocas veces se cuentan. En este primer capítulo de Renacer o Resocializar, escucharemos la voz de alguien que alguna vez fue un niño marcado por el abuso y el abandono, que encontró en la delincuencia y las drogas una salida desesperada para sobrevivir. Un relato crudo que nos obliga a mirar de cerca las raíces profundas del sufrimiento invisible. Suelte la maestra allá en cabinas, escuchemos. Este es un relato real, anónimo y espontáneo de uno de nuestros oyentes. Su propósito es compartir experiencias personales y en ningún momento se hace apología del delito ni del consumo de drogas. Escucharlo queda bajo su responsabilidad. Se recomienda discreción a los oyentes. No es apto para menores de edad. Bueno, mi nombre es Jason. Les voy a contar un poco de lo que es, de lo que ha sido, de lo que fue mi vida. Creo que es algo que yo debería contar. Siento que es algo que debería desahogar de mi vida. ¿Sí? Entonces, pues nada, ahí voy. Yo viví en una casa, bueno, en una familia básicamente promedio, ¿sí? No me faltó nada en la vida, tampoco lo tuve todo en las manos, tampoco a la disposición de mis manos. De hecho, siempre, toda mi vida, en mi infancia me recuerdo que pedí una bicicleta. Siempre pedí una bicicleta y nunca me llegó. Pero eso no quiere decir que no haya tenido una infancia cómoda, ¿sí? Fue desde muy chico, cuenta mi mamá, pues mi mamá, la que me dio la vida, cuenta que yo fui muy rebelde, que yo era muy rebelde, que una vez me escapé y llegué como a los 3 días como si nada, iba subiendo la loma donde vivíamos, donde estábamos viviendo. Cuenta mi mamá, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Eh, bueno, sí, yo fui muy rebelde de chino. Por tal razón,
Recuerdo que siempre me tenían de un lado para otro. Un tiempo me tenía mi abuela, otro tiempo me tenía mi mamá, otro tiempo me tenía mi tía Rosalba, que pues de ella les hablaré más adelante. Ese es otro tema duro también en mi vida. Bueno, les pido disculpas si de pronto se corto la conversación, pero es que pues llegan recuerdos, sentimientos y mm, muchísimo, muchísimo dolor en mi corazón. La verdad es eso. Recuerdo que en uno de esos tantos hogares en los que yo tuve, por, pues, reitero, por mi rebeldía y por mi forma de ser, eh, eh, viví un tiempo con mi mamá donde mi mamá vivía con un señor, ¿sí? Un señor, ese señor básicamente me crió unos años, me dio estudio, me alimentación, me dio todo, 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 todo. Ropa, bueno, todo. ¿Sí me entiende? Él trabajaba como celador de una empresa. No sé si todavía existe esa empresa, pero me acuerdo tanto que la empresa se llamaba Grasco. Grasco era un guarda de seguridad de esa empresa. Bueno, él trasnochaba, él hacía turnos de noche, hacía turnos de día y todo eso. Cierto día, cierto día, cierto día, él llegó trasnochado. Él peleaba mucho con mi mamá. Él le pegaba mucho a mi mamá. ¿Sí me entiendes? Le daba muy duro a mi mamá. Y a mí también me corregía muy duro. A mí también me, me- a mí también me corregía duro. Fuerte, fuerte, fuerte. También tengo, pues no sé, o sea, tengo cosas que agradecerle. Tengo cosas que agradecerle a él. Pero pues a la vez son, no sé cómo tomarlo, ¿sí? Pero pues él me corrigió fuerte, pero me enseñó a muchas cosas, ¿sí? Una de esas me enseñó las tablas de multiplicar, me acuerdo tanto que me enseñó las tablas de multiplicar en mediodía, del 1 al 9 en mediodía. Tenía que decírselas y si no se las decía me daba con el mismo lápiz en la cabeza y me reprendía y me acuerdo tanto que eran como las 11 12 como las 11 de la noche y yo todavía estaba estudiando las tablas de multiplicar, ¿sí? Y yo, bueno, en fin, me las aprendí. No sé, o sea, pues él era bien, en cierto modo él era bien. Cierto día que él llegó de trabajar y llegó trasnochado. Mi mamá no estaba porque mi mamá trabajaba. Bueno, cierto día, ese día, él llegó de trabajar trasnochado y mi mamá como no estaba, él me llamó a la habitación, él se estaba masturbando, él me dijo que lo ayudara a masturbarse, me bajó los pantalones, eh, pues no hubo penetración como tal, porque pues no hubo penetración como tal, pero pues sí, pues con un niño de, póngale que tendría yo, 7, 8 años tendría yo, 7, 8 años tendría yo, me bajó los pantalones, eh, me puso de espaldas de él, boca abajo en la cama y empezó a manosearme. Aunque no hubo penetración, pero pues fue algo muy traumático, muy feo, la verdad. Yo le conté a mi mamá, yo le conté.
Yo le conté a mi mamá, pero nadie me creyó, pues yo era muy rebelde, yo era muy mentiroso, era muy, ¿sí me entiendes? Hacía las cosas y las negaba y bueno, en fin, era rebelde. Entonces nadie me creyó, el único que me creyó fue mi papá, pero ya tiempo después, cuando ya, pues yo veía que nadie me creía, pues yo, ay, eso así, yo, nadie me pone cuidado, nadie me dice nada, normal, y pues mi rebeldía pues aumentó a raíz de ese problema, pues mi rebeldía peor, aumentó, aumentó mi rebeldía, entonces me volví más problemático, más complicado, más mentiroso, mejor dicho, ¿sí me entiende? Un día le conté a mi papá, a mi verdadero papá, yo le conté, pero tiempo después. Y, y mi papá, sí, él sí movió una demanda y él hizo toda esa vuelta, pero para esa época ya este man estaba trabajando con un batallón, estaba trabajando en un batallón, más exactamente en un batallón que quedaba al frente del Cartucho, se llamaba el Ayacucho, si no estoy mal, en ese batallón trabajaba él. Bueno, listo, así pasó. Eso, pues, como él trabajaba con el ejército y toda esa vuelta, entonces, pues, a él puso abogado y todo, y a la final dijeron que eso era mentira, me llevaron a medicina legal, me llevaron a muchas cosas y todo eso, y pues, como básicamente nunca hubo penetración y nunca hubo sino fueron solamente tocamientos, nada de eso, entonces no pasó a mayores, pues para esa época nadie, eso no era, pues, y más, y más todo lo que, los antecedentes que yo tenía de mentiroso, de rebelde, de ser un chico problema, de tener todo eso, entonces, pues todo eso no me ayudó a mí para que me creyera. Entonces la vida continuó con su rumbo normal. Eh, yo me tiré mi vida desde el momento en que dije, no quiero volver a estudiar, no voy a volver a estudiar. Un día hablando con mi mamá, porque pues yo ya iba a estudiar, no iba, iba a estudiar. Me compraban mis cuadernos y todos los cuadernos a final de año estaban a menos de la mitad de ellos. No copiaba, iba y saltaba la barda, mantenía jugando, no ponía atención en clase, pero aún así era muy bueno en mi estudio porque sí, habían materias como las matemáticas que siempre me gustó el dibujo, siempre me gustó. eh, todo eso, no me ayudaba, no me ayudaba para nada. Un día le dije a mi mamá, toda mi rebeldía, eso no me ayudó para nada en mi vida. La verdad que no. Un día íbamos arriba en donde yo vivía, allá donde yo vivía, habían unos colectivos que se parqueaban en la segunda con décima, en la segunda. Ahí en la segunda con décima se parqueaban unos colectivos que subían y hacían el recorrido que era por allá, para arriba, para los barrios de para arriba de las cruces. Barrio Girardot, Triunfo, Cartagena, Mirador, Buenos Aires, Las Brisas, Vuelta al Ramo, bueno, en fin, todos esos barrios y esos colectivos. Ahí fue donde yo básicamente me perdí totalmente. Ahí fue donde, si yo tenía una conducta de rebeldía, donde no acataba órdenes, donde tenía un punto en mi vida
donde a mí me decían no haga eso y yo más rápido lo hacía. Mm, yo era de los que me levantaba de mi cama, yo me levantaba de mi cama, yo me ponía unos zapatos y para la calle, yo me iba para la calle a jugar cinco huecos, a jugar bola, a jugar fútbol, a callejear, pero nunca, nunca, nunca me entró la entrega por el vicio, por la droga, hasta mucho después, cuando ya me metí a trabajar, cuando me metí en el mundo de- del, del día a día, de la calle, de la rutina del trabajo, ¿sí me entiende? O sea, todo eso, cuando ya me metí ahí, fue cuando se me despertó esa ansiedad, todo ese gusto, todo eso, porque ya, ya era otro nivel, ¿sí? Cuando en mi infancia eran cinco huecos, bolas, triunfo, bueno, en fin, trompos, bueno, en fin, eso era mi infancia. Pero ya después de que yo me metí a trabajar en ese mundo de los colectivos, del transporte público, ahí fue donde me tiré mi vida, porque ahí conocí malas amistades, ahí ya no llegaba a mi casa, ya no era solamente salirme por la mañana y llegar en la tarde a la casa, no, ya era trasnochar, era llegar al otro día, era llegar a la madrugada a la casa, ¿sí? Entonces mi familia, pues como no era una familia eh, carente de- de necesidades o carente de cosas, entonces pues tenían otros pensamientos, otras, o sea, o sea, la gente es de su casa, la gente es trabajadora, la gente es honesta, la gente es de su casa a su trabajo a su casa, o sea, muy educados, todos muy bien, ¿sí me entiendes? O sea, nunca saber que era un vicioso, nunca saber que era de pronto, sí, que mis tíos, que mis primos de pronto eran borrachos y todo eso, pero pues hasta ahí, ¿sí? Nunca, nunca que se quedara uno por la calle y todo eso no, eso jamás, eso no me podía, eso no era bien visto en mi familia. Entonces ya me empezaron a restringir a mí la entrada a mi casa. Cuando me empezaron a restringir la entrada a mi casa, que eran, bueno, aquí la entrada es hasta las 8:30, 9 de la noche, hasta las 8 de la noche. Si usted a las 8 de la noche no llega a la casa, mire a ver mi hijo dónde se va a quedar. Ja, ¿quién dijo miedo? Para mí eso era un reto, para mí eso era, a ver, ¿a quién le están diciendo? Si es que si yo he podido con todo en esta vida. Yo no me voy a, o sea, si yo me quedo en la calle, yo miro a ver dónde duermo, pero yo no me quedaba, a mí eso no me impedía quedarme con mis amigos hasta tarde de la noche. Y cuando ya miraba la hora, las 9:10, no, ya no voy a la casa, ya baila. Y a veces duraba, y a veces duraba 2, 3 días sin ir a la casa, ¿sí? Y pues ahí fue cuando conocí a mis amiguitos de, de vicio. Sí, pues yo los veía, yo sabía que fumaban, yo sabía que consumían, pero pues nunca les llegué a pedir, nunca les llegué a decir nada. Simplemente yo los miraba, yo analizaba, ¿sí? Yo los miraba cómo era que fumaban y cómo era que se comportaban y toda esa vuelta y un día me dio curiosidad y yo tenía plata y ya sabía cómo era que se armaba el vicio, ya sabía cómo era que eso. Y yo mismo, yo solito, yo mismo de curiosidad me fui para la olla, como yo los acompañaba a ellos a comprar vicio. Entonces yo ya sabía dónde era la olla. Yo ya sabía cómo se armaba, qué se necesitaba para armarlo, cómo se armaba. Muchas veces hasta yo les decía a ellos, venga, venga, yo lo armo. No, pero que usted no fuma. No, 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 es que yo no voy a fumar. ¿Sí me entiende? Pero un día sí me entró la curiosidad y yo mismo fui y compré mi mercancía, yo mismo fui y compré todo lo que necesitaba y me puse a consumir. Y ahí fue donde empecé a consumir.
empecé a consumir. Ya no llegaba a la casa, ya duraba 8 días, 15 días que no iba a la casa, me entregué al vicio, fui a parar a una olla, fui a parar a una olla, más exactamente en esa olla, donde, donde inicié mi vida de drogadicción y delincuencia. Ahí fue donde, tras de que ya tenía la vida vuelta a mierda, porque ya me había ido de la casa, ya había consumido drogas, ¿sí? Ya estaba, no, mejor dicho, ya estaba envuelto en el mundo de la droga. Pero yo iba a mi casa y yo decía, no, jamás, yo nunca, no, eso no es mío, yo no fumo, yo no, es que, si me entiendes, yo negaba las cosas en mi casa. Un día, en medio de mi loquera, porque llegué a mi casa drogado y yo llevaba un moño de marihuana en el bolsillo, en el pantalón, en el bolsillo del pantalón. Mi mamá, al otro día cuando yo me levanté, yo, uy, marica, me va a como le cargar la ropa. Y pues, yo siempre he tenido la maña de que yo me quito la ropa en la cama, o sea, en el piso ahí, o sea, al lado de la cama, yo boto la ropa ahí en el piso y me acuesto, ¿sí? Pues ese día mi mamá, yo llegué y me levanté y fui a buscar la ropa y no, paila. Entonces, mi mamá, yo llegué y me paré, mami, por favor, es que lo que pasa es que necesito la ropa que tenía puesta anoche, que ayer que me la vamos a volver a poner. Me dijo que está buscando la ropa o está buscando esto. Fum, y me muestra el moño de marihuana. Y le digo, no, eso no es mío, eso me lo dieron a guardar y no sé qué y tan. Y antes me puse bravo. ¿Qué por qué? ¿Sí me entienden? Antes me puse bravo. Bueno, mi mamá dejó así. Bueno, yo pensé que eso había quedado así, ¿sí me entiendes? Yo pensé que eso había quedado así. Pero no, eso no quedó así. Ya mi mamá, bueno, yo continué con mi vida, mi mamá nunca más me dijo nada, ni nada, ¿sí me entiendes? Normal. Eh, un día yo llegué, yo estaba normal así en una casa, yo llegué temprano a mi casa, y llegué bien. Cuando mi mamá llega y me dice, venga, ¿usted qué fue lo que hizo por allá? ¿En qué problema se metió ya ahora? Y le digo yo, ¿por qué? Ahora yo qué hice, nada, yo estoy trabajando ahí en los colectivos, nada, normal, yo estoy trabajando, nada, yo no hice nada. Y me dice, sí, aquí vino un señor a traerle una citación de la fiscalía, que es que usted por allá se ha metido en un problema, que tenía que ir a presentarse mañana, que no sé qué. Entonces y yo no, pues yo no debo nada porque yo no he hecho nada, entonces, ¿de qué me voy a asustar? Yo no he hecho nada, listo. Me dijo, sí, que mañana tiene que ir a presentarse. Le dije, bueno, listo, entonces yo mañana voy y me presento. Ya. Entonces me dijo, no, 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 señor, mañana vamos. Yo mismo voy y lo llevo. Y digo, bueno, listo, sí, señora. Pero pues ya eso fue como por salir del paso. Al otro día cuando yo fui donde mi mamá había dicho que me han citado, me sienta la doctora al frente, una doctora de la fiscalía, me sienta en una silla y yo me siento en la otra. Mi mamá se sienta en una y yo me siento en la otra. Cuando me dice la doctora, bueno, sí sabe usted por qué está aquí, ¿no? Y le digo, no, la verdad no, la verdad, doctora, yo no sé. Me dice, mire, usted está aquí porque su mamá vino y nos dijo que usted estaba consumiendo vicio, que estaba consumiendo marihuana y que tenía, ¿qué? Mejor dicho, básicamente que mi mamá me había puesto el denuncio que porque yo andaba con marihuana. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, mi mamá, cuando me dijo la doctora que ya me había puesto el denuncio, yo volteé a mirar a mi mamá y fue como si dentro de mí se hubiera roto, como si hubieran cortado ese lazo
de hijo, madre, ese lazo no, fue algo difícil ver que su mamá, en vez de ella pensar, bueno, no sé porque no puedo juzgarla, pero mi mamá pensó que para ella fue la mejor decisión, lo mejor que pudo haber hecho, y para mí fue lo peor que pudo haber hecho ella, porque me entregó a la policía, me metió prácticamente a una cárcel, porque de ahí para adelante internados era lo que me sobraba, internados, ¿sí? A mí de hecho ese día la doctora me dijo, bueno, ¿qué escoge? Yo le dije, ¿cómo así que qué escojo? Y me dijo, sí, ¿qué escoge? ¿Cajicá o Cota? Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cajicá o Cota? ¿Qué está hablando? Sí, es que se va para un centro de rehabilitación usted. Y le dije, no, pero es que yo no traje ropa, yo no traje nada, Y me dijo, no, 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 usted no se preocupe por eso. Y de una, es que mejor dicho, o sea, me metieron, me metieron de una para ese centro de rehabilitación en Cajicá. Bueno, porque la doctora, bueno, pero es que escoja, amigo, porque... Y yo, bueno, Cajicá. Yo, pero sin saber yo qué era Cajicá, yo sin saber nada de eso. Eso, allá me fueron y me metieron en Cajicá. Un centro de rehabilitación del Luis Amigo Frailes. Y yo no sé qué más vueltas. Bueno, allá me metieron, allá hice mi primera comunión, allá duré haciendo mi rehabilitación un buen tiempo, hice mi primera comunión, mi confirmación, eh, me metí en deportes, aprendí muchas cosas, y aprendí carpintería, aprendí muchas cosas, o sea, fue muy bacano, o sea, pues fue una experiencia, o sea, fea por parte de que mi mamá me hubiera vendido o que me hubiera, o sea, que yo lo vi desde ese punto de vista, porque pues uno cuando ya es papá, pues uno no sabe ni qué hacer, y lo digo por experiencia propia. Hoy en día tengo 45 años y, y sé que uno como papá hace lo que sea por sus hijos, y muchas veces toma decisiones que no son las correctas. Mm, Y yo lo digo porque pues estoy pasando por esa época y por ese momento de ser padre y no saber qué hacer ante una situación dura. Entonces, lo que a uno le da como vaina de decir, hermano, eh, está haciendo bien las cosas, está haciendo malas cosas, ya la cagó, ya no hay que, bueno, en fin. Dios mío, Señor Jesucristo. Este relato muestra cómo el protagonista narra cómo creció en una familia rota, en un barrio donde la violencia era el pan de cada día. Desde niño aprendió a sobrevivir más que a soñar. Su adolescencia estuvo marcada por las malas decisiones y por la falta de guía. La adicción y la calle lo llevaron por una ruta que parecía no tener salida. Hablemos de delincuencia juvenil. Estaba ligada a las pandillas, es una problemática que afecta a muchas ciudades de Colombia y que está íntimamente relacionada con contextos sociales de marginalidad, violencia y conflicto armado. Estas agrupaciones juveniles, a menudo conocidas como pandillas o bandas emergentes, no solo están vinculadas en delitos comunes, sino que también se ven conectadas con estructuras criminales más grandes como los grupos armados organizados y las bandas criminales que operan en nuestros países. Las pandillas juveniles suelen formarse en barrios con altos índices de pobreza, exclusión social y falta de oportunidades educativas o laborales. En estos entornos, muchos jóvenes encuentran que estas agrupaciones
que les dan un sentido de pertenencia, protección o incluso ingresos relacionados con actividades ilícitas, especialmente el tráfico de estupefacientes y el hurto. Según informes recientes, en ciudades como Bogotá operan alrededor de 85 organizaciones criminales que disputan territorios mediante violencia y alianzas con grupos armados más grandes como el Clan del Golfo o el Tren de Aragua. Esta dinámica aumenta los niveles de homicidios y delitos, afectando la seguridad ciudadana de manera considerable. Además, el reclutamiento forzado de menores es una práctica documentada dentro de estos grupos, constituyendo un fenómeno que multiplica la vulnerabilidad de la juventud en zonas de conflicto y violencia crónica. Estos jóvenes a menudo son víctimas de manipulación o coacción para integrarse en la cadena de violencia y criminalidad, lo que dificulta su posterior despliegue hacia procesos de resocialización o reinserción social. La delincuencia juvenil está relacionada con pandillas, no se limita solo a conductas violentas, sino que impacta múltiples niveles sociales, tales como el aumento de homicidios, hurtos, extorsiones y afectación a la convivencia comunitaria. Por ejemplo, en Bogotá las tasas de homicidio han registrado incrementos recientes, con una alta impunidad. 76% de los homicidios a la fecha continúan sin resolución, mientras que la presión sobre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial sigue siendo muy significativa. El combate a este fenómeno requiere estrategias integrales que no solo involucren acciones policiales y judiciales, sino también políticas sociales enfocadas en la prevención, educación, oportunidades laborales y fortalecimiento de redes comunitarias. La experiencia muestra que la simple acción represiva e insuficiente para romper el ciclo de violencia que vive nuestra juventud inmersa en pandillas. Las iniciativas que ofrecen alternativas reales, junto con programas de resocialización y acompañamiento psicosocial, pueden disminuir la reincidencia y contribuir a la construcción de paz y cohesión social. Actualmente, este fenómeno es complejo en nuestra ciudad Bogotá y presenta cifras variables según la fuente y el año. Recientemente, informes de seguridad y estudios especializados señalan que existe aproximadamente 146 pandillas juveniles identificadas en nuestra capital, aunque esta cifra puede variar debido a cambios constantes en la dinámica social y la definición misma de este concepto de pandilla. Estos grupos suelen operar principalmente en localidades como Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy y La Candelaria, donde se encuentran problemáticas relacionadas con inseguridad, pobreza y la falta de oportunidades. A manera de conclusión para este episodio, voy a afirmar que las pandillas y la delincuencia juvenil en Colombia son expresiones muy complejas. Son expresiones complejas de contextos socioeconómicos, históricos y políticos que demandan un abordaje multidimensional más allá de lo punitivo. Esto para reducir este fenómeno es esencial fortalecer la inversión social y garantizar el acceso a educación y empleo, además de promover una justicia restaurativa efectiva que incluya a los jóvenes como sujetos de derecho y cambio. Solo así se podrá ejercer una verdadera segunda oportunidad y romper con los ciclos de violencia que afectan a miles de familias y comunidades. Hoy no trataremos el tema del abuso infantil, y esta es la historia de un niño que perdió la inocencia demasiado pronto y cuyo dolor lo llevó por caminos oscuros. Pero esta es solo la primera etapa de un viaje que aún no termina. En el siguiente episodio exploraremos cómo esos años difíciles lo enfrentaron con la dura realidad de la cárcel y cómo el amor y la frustración de su madre jugaron un papel crucial en su historia. Somos la voz de la generación irrompible y nos vemos en el próximo episodio. En la voz genir se escucha la verdad. Historia de vida, de lucha y dignidad.
ejército de los irrompibles. Renacer es realidad.